Buenas noches, bienvenidos a Derechos en Pugna. El pasado 20 de diciembre de 2013, como todos ustedes saben, se aprobó una muy importante reforma, culminación de otras reformas constitucionales que se fueron aprobando a lo largo del año. Esta en particular fue la llamada reforma energética. La reforma energética es una reforma constitucional que abarca cambios a diversos artículos de la Constitución y a diversos temas relacionados con la energía, la producción, la distribución de la energía y distintas fuentes de energía en nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de una de ellas muy importante, de la electricidad, el derecho que tenemos todos a contar con electricidad. Bienvenidos. Para hablar de este interesante tema esta noche, tengo el honor de que me acompañen en esta mesa, pues bueno, las verdaderas autoridades que tienen que ver con la electricidad en México. Está con nosotros, y le agradezco mucho su presencia y su tiempo, el subsecretario de Energía en el ramo de electricidad, el doctor César Hernández Ochoa. César, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Hugo, y gracias a tu auditorio. Está también aquí en este día muy especial por distintas razones, y se lo agradezco, el senador David Penchina, quien además de ser pues una persona dedicada al servicio público y a cargos de representación ya en distintas ocasiones, en este momento, además de senador, es el presidente de la Comisión de Energía, justamente del Senado de la República. David, gracias, Hugo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Y por si este dueto no fuera suficiente, tengo además aquí conmigo a otro amigo ya de hace muchos años, colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, investigador académico y también ha sido legislador y un político duro en sus temas, el doctor Jaime Cárdenas. Jaime, muchas gracias. Gracias, Hugo, por la invitación. Es un placer estar con el senador Penchina y con César. La electricidad, derecho a tener electricidad. César, empezaría haciendo esa pregunta tan obvia. ¿Qué tan bien está México en el tema de la electricidad, abasteciendo de electricidad a todos los mexicanos? Bueno, lo primero que diría es que los mexicanos tenemos que estar muy orgullosos de dónde estamos en temas de electrificación. En el mundo, 1 de cada 5 habitantes no tiene acceso a la electricidad, y en México el 98%, poquito arriba de eso, 98.3% de la población sí tiene servicio eléctrico. Entonces, el reto de universalizar el servicio eléctrico se ha consolidado a lo largo de los años pasados y México no arroja malas cuentas ahí. Sí tenemos más de 2 millones de habitantes que todavía no tienen servicio eléctrico, y ese va a ser el reto de los siguientes años. Es un reto que no porque sea un porcentaje chiquito deja de ser importante, porque con la electricidad va el acceso a muchos otros servicios, la posibilidad de estudiar más tarde, tener lámparas, la posibilidad de recibir servicios de telecomunicaciones. Hay un montón de otras, prestaciones que están asociadas con el vivir en una sociedad moderna que están ligadas al servicio eléctrico, pero estamos en una buena posición y en un buen momento para abordar el reto de llegar al 2% que falta. Entonces, desde el punto de vista de abastecimiento, estamos comparativamente muy bien. En cuestión de calidad y condiciones de ese servicio, David. Yo diría que en distribución y en alcance de cobertura agregaría lo que dice muy bien el señor subsecretario. No solo estamos bien en el comparativo mundial, si entendemos que México es un país con más de 500,000 poblaciones en todo el territorio nacional y de lo complejo de su orografía, sí es algo para sentirnos muy orgullosos. Ahora, en términos de la calidad del servicio y de el costo del servicio, realmente yo creo que estamos muy mal, y sobre todo si nos ubicamos en nuestra zona geográfica de influencia. Datos generales, en materia industrial, un empresario mexicano paga o llega a pagar incluso a veces 40% más de costo de electricidad que otro empresario pasando la frontera, digamos ya ni siquiera en Houston, en McAllen. 2, nuestra frecuencia de interrupciones y de subidas y bajadas de voltaje en ciertas zonas del país son críticas, que agrega grandes costos no solo a la industria, sino también a millones de hogares. Y 3, en comparativo de uso doméstico, estamos cerca de un 30% más caro que Estados Unidos, y que si nos hacemos un comparativo con el resto de otras naciones, México trae una pérdida de eficiencia energética en materia de electricidad de cerca del 28% en el promedio de lo que se pierde en la generación de electricidad y su distribución.
México en ese sentido tiene que dar un salto a partir de la reforma de 1992, donde ya se aperturó al sector privado la producción, la generación de electricidad, pero que hoy tenemos que perfeccionar y que lo hemos hecho en la reforma energética de diciembre pasado y que deberemos de culminar con la reforma constitucional. Para aclaración con el auditorio, es decir, el alto costo que tiene la electricidad en México tiene que ver con oferta todavía restringida, con producción limitada. No alcanzamos a producir toda la que necesitamos para bajar el costo. Yo creo que sí producimos la que necesitamos, pero no la producimos bien. Muy bien. Yo creo que la estamos produciendo el 85% con combustóleo, sí, que es sucio y caro. Y dos, no estamos aprovechando ventajas competitivas que tenemos, por ejemplo, en la fuerza del viento, o siendo un país con un potencial de gas brutal, no estamos aprovechando el gas para generar electricidad con gas, porque Pemex no saca gas porque apenas le alcanza para sacar poco petróleo. Entonces estamos encerrados en un mercado de producción monopólica que nos ha restado eficiencia y que eso fue lo que cambió con la reforma constitucional. Y comentabas, David, y quisiera oír la opinión aquí de Jaime, que desde el 92, dijiste, desde el 92 se abrió producción a particulares. De una manera muy restringida, pero sí. ¿En qué sentido? Se abrió con una modalidad que se llamaba autoabasto, sí, cogeneración, en la cual para ser un generador tú necesitabas crear una sociedad de autoabasto para darle el servicio a tus socios. Para modificar las gentes que recibían el servicio tenías que esperarte a hacer un trámite en la CRE. Es, digamos, una modalidad de participación privada muy limitada que además tenía... Que el panorama de producción es muy chiquito. Por lo Era México el único país que tenía un sistema tan raro, donde además no podía competir la principal empresa eléctrica del país, que era la del Estado. Entonces había una competencia entre algunos pocos privados sin dejar que entrara a ese mercado la Comisión Federal de Electricidad. Entonces tenía todo tipo de chipotes como manteniendo el monopolio de la distribución y de la transmisión, la empresa del Estado que no generaba tampoco o no genera reglas competitivas para hacer atractiva la generación. ¿Mala regulación, Jaime? Sí, mira, sobre estos temas yo creo que posiblemente mala regulación y también pues parte de un proceso histórico que se da por el modelo económico dominante en el mundo de ir liberalizando los sectores, ¿no?, de la producción, en este caso el energético. Entonces México se sumó, ¿no?, a ese proceso mundial de liberalización o de privatización, como decimos otros, en algunos sectores económicos, en este caso de la energía. Pero yo creo que hay muchos temas de debate muy interesantes. Por ejemplo, lo que tú preguntabas, ¿por qué cuesta tan cara y por qué es de baja calidad la energía en México, ¿no? Decía el senador Penchina, no, pues es que es 30 veces más cara, 30% más cara la de consumo doméstico y la de consumo industrial, 40 veces o 40% en relación, con, por ejemplo, con los precios de los Estados Unidos. Pues yo creo que la razón tiene que ver la manera, por ejemplo, como se produce, como dijeron, la energía. Un argumento, por ejemplo, que en la oposición se suele dar del aumento en el costo de la energía eléctrica, tiene que ver con las importaciones de gas. México, por ejemplo, en algunos sexenios, compró gas a los españoles, a Iberdrola, era un gas que se compraba de Perú, ¿no? Y había unos sobreprecios en el costo de ese gas que posiblemente estaban en un esquema de corrupción. Entonces, yo creo, sin hacer así un comentario ideológico o sumamente ideológico, político, parte de los asuntos que tienen que ver con el costo de la electricidad en México tienen que ver con el costo de los insumos y desde luego con la corrupción existente en nuestro país. Corrupción que no solamente tiene que ver con el sector público, sino también corrupción con el sector privado, estos particulares que desde el año 92 paulatinamente han ido incorporándose al sector de la energía eléctrica o al sector energético en general. Bueno, pero si hago rápidamente una síntesis muy apretada de lo que ustedes me acaban de decir, el diagnóstico no es tan malo. Hay electricidad, la cobertura, eso me parece que es una gran noticia, ¿no? Para los que luego somos demasiado críticos, es muy bueno, pero tenemos que mejorar el precio, las condiciones en las que se da, ¿no? Y obviamente el pedacito de cobertura que falta y esto se va a lograr a través de competencia. Y luego el diagnóstico... Hay un tema jurídico, muy interesante. Sí. Tú de hecho lo planteabas de alguna forma al inicio.
si este tema de la electricidad, el acceso a la electricidad por parte de las personas, constituye o no un derecho humano, ¿no? Yo pienso que sí, que debe constituir... Esa iba a ser mi conclusión, pero... Que debe constituir un derecho humano, un derecho... Sobre todo porque posibilita, como bien decía, fundamental. Como bien decía César, posibilita el poder tener muchos otros. Y si lo entendemos como derecho humano, si lo entendemos así, entonces quiere decir que debe haber un gran esfuerzo. En este caso, nosotros pensamos que por parte del Estado, bueno, se han dado otras condiciones y está interviniendo el sector privado, pero por parte de los operadores, por parte de quien interviene en la generación de energía eléctrica, la distribuye, etcétera, debe haber un gran esfuerzo para resolver el problema de la cobertura, resolver el problema de la calidad, resolver el tema del precio, del costo. Entonces, tomarnos en serio, yo diría aquí de una vez, tomarnos en serio de que se trata de un derecho fundamental, más allá de una postura ideológica, ¿no? Porque yo tengo una postura a favor de la intervención. Sé que saldrá la luz a lo largo de esta plática. Pero más allá de esa discusión ideológica. Si lo que queremos es garantizarlo y garantizar las mejores condiciones posibles. Bueno, si es un derecho humano, entonces que cueste poco y que les llegue a todos. Exacto, y en buena calidad, y de buena calidad. Que estaríamos de acuerdo. Eso, ¿no? Estaríamos de acuerdo, y si para hacerlo de que cueste poco y... Ahí vamos. Ahí vamos. Hay que decir cómo, ¿no? Eso, exacto. La siguiente pregunta me parece a mí es muy importante. Y con este diagnóstico, ¿cómo mejoramos este derecho, este servicio, como lo queramos poner? Tú ya hablabas de esta tendencia mundial a la liberalización y creo que gran parte de la discusión de la reforma energética tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad de que el sector energético en general, y vamos a hablar del eléctrico en particular, se abra de manera mucho más contundente y clara a manos de particulares, ¿no? Sin que el Estado, de acuerdo con lo que marca el texto de la Constitución, pierde el control, ni la planeación, ni las funciones específicas, pero abre su puerta, en lo cual lo discutimos, abre su puerta a particulares, ¿no? ¿Ese es el diagnóstico acertado, César? Sí, yo creo que lo que dijo el senador, lo que dijo don Jaime, es totalmente cierto. El problema del sector y el problema que le importa a la gente son los precios altos. Tú le preguntas a las personas qué es lo que te preocupa de la electricidad, que sea tan cara. Claro. Y lo que debemos buscar es cómo le hacemos para y no mencionemos ahora estos intentos de la Comisión de poner tarifas diferenciadas, porque me parece que se caen unos excesos y unas injusticias y abusos terribles. Tenemos 40 tarifas. La verdad es que es un sistema que no hace sentido como una forma de organización racional del sector. ¿Cómo queremos tener mejor servicio, cómo queremos tener mejores tarifas? Uno de los elementos, y está presente en la reforma que se presentó, en la nueva estructura del sistema eléctrico que está planteando, es a través de la competencia. Competencia no solo que venga de los particulares, sino competencia que venga también de la gran empresa pública que hoy día has tenido atadas de manos por mucho tiempo. Eso es lo que debería de permitirnos. Como una empresa poco competitiva, monopólica y poco competitiva. O sea, uno se sorprendería, pero la Comisión Federal de Electricidad tiene áreas que son de excelencia a nivel mundial. Tiene, y tú lo mencionaste, y lo mencionó el senador, tiene una gran área de oportunidad que es todo este combustóleo, que digamos que de alguna manera está consumiendo el 21% de la generación del país, que es un combustible caro, contaminante, no es a donde queremos llegar. Lo que quisiéramos es movernos hacia las nuevas tecnologías, a las tecnologías limpias de generación, hacia las renovables, hacia tecnologías como el gas natural que digamos tiene una buena relación de costo-eficiencia y que no contaminan. Entonces, ese es el reto de quitarlo. Y el otro gran reto para realmente volver competitivo este sistema es bajar las pérdidas. Hoy día, y lo mencionaba el senador Penchina, en algunas áreas tenemos pérdidas de cerca de una tercera parte de la electricidad que se distribuye. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Las áreas de oportunidad que están más grandes son en la zona centro del país, la que estaba atendida por Luz y Fuerza. Fue una compañía que durante muchos años no se le dio presupuesto, no modernizó su red, después tuvo un proceso de liquidación complicado. Entonces, digamos, ahí seguimos teniendo muchas áreas donde falta inversión. Y frente a esa parte, Jaime, yo te preguntaría, porque sé además que lo traes muy claro, ¿y los riesgos? Bueno, mira, lo que nos preocupa mucho, nosotros encontramos que la reforma aprobada, la reforma constitucional energética, petróleo, gas, electricidad, pues descansa en buena medida, por ejemplo, en el sector eléctrico, en el tema del gas, ¿no? Se decía aquí, pues vamos a sustituir el combustóleo, que es contaminante, por gas. Pero la explotación del gas va a implicar, o puede implicar, y esto me gustaría discutirlo, consecuencias de carácter
medioambiental y social. Okay. Medioambiental, por ejemplo. ¿Podemos parar aquí un minuto? Sí, Que tenemos que irnos un corte sí, cómo no. y regreso de inmediato contigo.